Bienvenidas y bienvenidos, doctor Alonso Larreal y compañeros. Somos Arledis y Claudia. Hoy conversaremos sobre dos personajes que marcaron la educación y que sus aportes siguen siendo base fundamental en este proceso mutuo de enseñar y aprender. Ellos son Juan Homos Comenius y Jean-Jacques Rousseau. Nos interesa explicar qué propusieron, cómo esas ideas han dejado huella en la organización de la escuela y en la manera de enseñar, y además mostrar con ejemplos cercanos cuándo siguen siendo útiles y cuándo requieren hacer ajustes para responder a las realidades diversas. La idea no es recitar biografías, sino leer el presente con lentes clásicos y tomar posición sobre aquello que conviene preservar y aquello que conviene transformar para que la educación sea realmente como esperamos. Nuestro propósito es doble. Primero, presentar de forma comprensible los aportes centrales de cada autor y segundo, dialogar con prácticas actuales desde el uso de recursos visuales y la secuencia de contenidos, hasta el aprendizaje al aire libre y la autonomía del estudiante. Cerraremos con una toma de postura argumentada sobre el equilibrio entre organización y libertad en los procesos formativos. Continuamos con los aportes de Comenius. Comenius defendió que toda persona puede aprender sin distinción de origen o condición. Insistió en una educación para todos, desde la primera infancia hasta la adultez. Afirmó que el aprendizaje ocurre mejor cuando se va de lo simple a lo complejo y de lo concreto a lo abstracto. Propuso cursos por edades, calendarios, libros de texto y tiempos de clases regulares, elementos que siguen presentes en la escuela actual. En su didáctica magna recomendó enseñar en lengua materna y utilizar imágenes para facilitar la comprensión. De hecho, su Orbis Sensus Pitus es un antecedente de los materiales ilustrados que hoy vemos en cuadernos y en plataformas. Planteó también un método donde los sentidos abren la puerta del entendimiento. La repetición con sentido consolida hábitos y la claridad del objetivo evita la dispersión. Si traigo esto al aula actual, reconozco la vigencia de principios como la gradualidad, la secuencialización y el uso de recursos visuales. Pensemos en una clase de ciencias naturales. Comenzar con fenómenos observables, registrar lo percibido, luego introducir el lenguaje técnico y finalmente la explicación teórica. Es una ruta que honra la idea comeniana de ascender desde la experiencia hacia los conceptos más amplios. Igual pasa con la alfabetización, cuando partimos de palabras significativas para el estudiante y poco a poco ampliamos repertorios léxicos. Estamos ampliando ese ascenso ordenado. Además, su defensa de lengua materna dialoga con la educación bilingüe y con la necesidad de valorar las hablas locales en aulas interculturales. Ahora bien, Comenius también inspiró una escuela fundamentada y fuertemente organizada con horarios rígidos y clases simultáneas. Esto ha sido eficaz para ampliar la cobertura y garantizar derecho a aprender, pero puede convertirse en estructura que ahoga la iniciativa del estudiante y del docente. Por eso es clave no confundir organización y uniformidad. El principio no es fijar moldes inavalibles, sino ofrecer una arquitectura didáctica flexible que sostenga la diversidad. A mi juicio, su legado más fértil no es la rigidez, sino la convicción de que enseñar tiene método y que el método debe estar al servicio de todas las personas.
Rousseau parte de una idea potente. La niñez posee una forma de ser que merece respeto. No es un adulto en miniatura. Propuso una educación que cuide los ritmos internos del desarrollo y que coloque la experiencia directa por encima de la instrucción verbal. En Emilio sugiere lo que se llama educación negativa, es decir, evitar imponer contenidos prematuros y permitir que el deseo de conocer surja de la compañía de situaciones significativas. La labor del docente se entiende como acompañamiento que prepara ambientes y experiencias, no como voz que lo dicta todo. Defendió el contacto con la naturaleza, el movimiento del cuerpo y la libertad para ensayar soluciones a problemas reales. Con esto influyó corrientes activas y escuelas al aire libre. Si lo llegamos a las prácticas actuales, pienso en las salidas pedagógicas o a los parques y a las huertas, en proyectos donde el estudiante mide la lluvia, cuida las plantas y escribe en los diarios de observación. Pienso también en el juego como vida para regular emociones y aprender reglas de convivencia. Cuando evaluamos con rúbricas que valoran autonomía, curiosidad y colaboración, nos acercamos a su idea de que aprender no se limita a repetir definiciones, sino a construir criterio propio. Del mismo modo, la figura del docente como guía aparece en metodologías de aula invertida, donde el estudiante explora recursos en casa y en clase dialoga, experimenta y consolida el saber. No obstante, Rousseau tiene aristas problemáticas. Su ideal de retorno a la naturaleza puede desconocer la dimensión social del aprendizaje. Además, su visión sobre el papel de las mujeres en la educación fue limitada y hoy resulta inaceptable. Por eso su legado requiere lectura crítica. Es valioso cuando inspira autonomía, cuidado y experiencias vivas, pero se vuelve débil cuando se desconecta al estudiante de su vida comunitaria, del trabajo en equipo y de la responsabilidad ciudadana. Ahora tenemos organización versus libertad. Quiero proponer un ejemplo concreto. Imaginemos una unidad de matemáticas sobre proporcionalidad. Desde Comenio planificamos una progresión clara. Iniciamos con situaciones cotidianas como recetas o escalas de mapas. Pasamos a tablas y gráficos y cerramos con problemas multietapa en el aula. Estos tienen tiempos definidos, metas por sesión, materiales visuales. Con esto garantizamos que nadie se pierda. Sin embargo, dejo espacios donde el estudiante elige problemas según su interés y su expectativa. Organiza su equipo y registra procesos en portafolio. Aquí integro una sensibilidad rousseauiana por la iniciativa personal. Sigo con ciencias naturales, tema de ecosistema. Llevo a la clase a una caminata corta por un jardín cercano para levantar pequeñas fichas de biodiversidad. Usamos apps de identificación de especies como insumo y luego en el aula armaríamos un museo efímero con fotografías y descripciones. La observación al aire libre activa curiosidad y da sentido a la teoría, pero regreso a Comenio para ordenar, clasificar datos, construimos mapas conceptuales sencillos y redactamos conclusiones que pasen de lo particular a lo general. La combinación de ambos autores evita el desorden y también evita la pasividad. En la evaluación pasa algo similar. Comenio inspira criterios claros y medibles que se comunican desde el inicio. Rúbricas simples, listas de cotejo y momentos de verificación. Rousseau nos recuerda que la evaluación debe ser formativa y basada en evidencias de experiencia, diarios de campo, autoevaluaciones reflexivas y conversaciones
uno a uno. Así mezclamos ambos enfoques. La evaluación se vuelve justa y con sentido. Ni solo números, ni solo relato. Arledis, tu defensa de la organización es convincente. Sin embargo, ¿cómo evitamos que la secuencia se convierta en un guión rígido que ignore intereses emergentes? Por ejemplo, cuando un grupo se apasiona por fenómenos meteorológicos y pide más tiempo, ¿qué harías sin perder el ritmo del curso? Propongo usar ventanas de ajuste, bloques de tiempo previstos para profundizar en intereses que surgen. Se negocian metas mínimas, innegociables y metas ampliadas que se eligen en conjunto. El método ordena, pero no encierra. Si la curiosidad por los métodos crece, ese interés alimenta actividades de lectura, escritura y cálculo. Al final se logran objetivos comunes y se respeta la vitalidad del grupo. Así la organización se vuelve aliada de la libertad. Ahora te pregunto, Claudia, las experiencias abiertas son patentes, pero ¿cómo garantizamos equidad cuando hay estudiantes que requieren mayor guía? ¿No corremos el riesgo de que quienes tienen más apoyo familiar tomen ventaja en ambientes muy libres? Totalmente de acuerdo con la preocupación. Por eso sostengo que la autonomía no significa abandono, significa andamiaje sensible. Se diseñan tareas con apoyos graduados, tarjetas de ayuda, preguntas, guías y mini tutorías. Además, se estimula el aprendizaje entre pares. La libertad requiere cuidado, límites claros y acompañamiento cercano. Es la mejor respuesta de la desigualdad dentro del aula. Planteo una última tensión. Comenio confiaba en los libros como un vehículo del saber. Hoy convivimos con videos, simuladores y laboratorios digitales. ¿Qué diría Comenio frente a este recurso? Creo que estaría encantado. Su Orbis Pictus era una apuesta por enseñar con imágenes y objetos. Los simuladores y las infografías son herederos de esa intuición. Lo importante es que la tecnología se use con intencionalidad didáctica, no como un adorno, y que respete la secuencia que permite a cada estudiante comprender paso a paso. De Rousseau recogemos la centralidad en la niñez, el respeto por los ritmos del desarrollo, el valor del juego, de la naturaleza y de la autonomía. Su riesgo está en romantizar la experiencia y olvidar que la vida en común exige reglas, responsabilidades y aprendizaje colaborativo. Una lectura actual debe equilibrar libertad con deberes, emoción con racionamiento y mundo natural con vida comunitaria. Continuamos con la síntesis comparativa y reflexión crítica. De Comenio conservamos la idea de que enseñar es un acto planificado que requiere orden, claridad de fines, recursos visuales y accesibilidad para todos. Su defensa de la lengua materna se vuelve clave en aulas con diversidad cultural. Su gran riesgo aparece cuando la organización se torna uniforme y deja fuera la singularidad. Por eso insisto en una lectura que haga del método un piso y no un techo, donde las bases estén propiamente fundamentadas. Para finalizar, sostenemos que la escuela que queremos necesita estructura con alma, con dedicación, con entusiasmo y amor, una organización que cuide tiempos y propósitos, y a la vez experiencias vivas que despierten el deseo y el interés de conocer en nuestros estudiantes.
Gracias por escucharnos. Invitamos a mirar nuestras prácticas con la doble luz de Comenio y Rousseau. Cuando la escuela se piensa desde la inclusión, la claridad y el cuidado de la experiencia, el aprendizaje gana profundidad y sentido. Quedamos atentas a preguntas y a seguir conversando con ustedes. Muchas gracias.